Este acuerdo, jóvenes, surge en marzo, el 31 de marzo de 1995, en tanto que el documento del Consejo de Organizaciones Mayas es de septiembre de 1991, un poquito más temprano, 4 años antes del surgimiento de este acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Entonces vamos a ver en este acuerdo qué derechos o cuáles son los derechos que a juicio del gobierno de la República de ese entonces y la insurgencia, pues van a recoger a recoger y a plasmar en este documento los acuerdos o los derechos de las poblaciones indígenas en general, tal como aparece precisamente este acuerdo al enunciarse como acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, con el agregado probablemente el tema de la identidad, en tanto que el documento del Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala no aborda el tema de la identidad como tal, sino que ya asume el Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala al formular este documento la identidad maya, la identidad, incluso creo que como señala el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, en sus dos vertientes, la identidad objetiva y la identidad subjetiva. Entonces, este documento del Consejo de Organizaciones Mayas, repito, asume el tema de la identidad maya y a partir de ahí pues se formula este documento. No sin antes, jóvenes, por favor, antes de entrar a ver este documento, tenemos pues acá, vamos a hacer un análisis principalmente de lo que se conoce como demandas, ¿verdad? Pedidos o derechos, si queremos propiamente. Les decía no sin antes, para los que quisieran leer un poquito más, ampliar un poco más su conocimiento acerca del Popol Vuh, o del Pop Vuh, le decía, como dicen algunos, la estera y el papel, pero lo que eso significa y simboliza. Hay un documento muy interesante, jóvenes, de un maestro, trabajó su tesis de maestría en este tema del Popol Vuh. El nombre del autor es Funes Rivera. Les agrego acá, por favor. Es Funes Rivera, el autor es un intelectual hondureño. Acá tenemos Funes Rivera. Tenemos acá Funes Rivera, el nombre es José Francisco. Aborda el Popol Vuh, jóvenes, fue el tema de su tesis. Les indico, por favor, el nombre de él fue Rivera José Francisco. Este es el nombre del autor de este documento. Para los que quisieran, repito, ampliar un poco más el conocimiento sobre el Popol Vuh, además del documento breve del profesor Rafael Rodríguez Díaz, pero la tesis de él se titula Paralelismo y quiasmo, es como el juego de palabras, la palabra quiasmo se escribe, si quieren les anoto de igual manera, tal vez paralelismo y así es, paralelismo y quiasmo en el Popol Vuh, en el Popol Vuh. Luego agrega organización, análisis, análisis, por favor, y exégesis. Es un libro, es un documento muy, muy interesante. Este es el nombre, perdón, el nombre
de la tesis. Muy interesante, repito, sobre un análisis más profundo, un análisis más sustantivo, si queremos, jóvenes, del Popol Vuh. Fue egresado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de San Pedro Sula, de Honduras, el autor, jóvenes. El paralelismo y en el Popol Vuh, organización, análisis y exégesis, José Francisco Funes de Así es, jóvenes, por favor, para los que tengan pues esa inquietud y ampliar un poquito más información, conocimiento sobre el Popol Vuh. Repito, me parece sumamente interesante. Le da el valor, sobre todo él como pedagogo, le da el valor a este que no solamente intrínseco, sino extrínseco del Popol Vuh. Dicho esto, jóvenes, entonces entramos a ver y les voy a compartir, por favor, acá el documento. Permiten, por favor. Vamos a hacer un breve, primero, de lectura y análisis y algunos comentarios de este documento. Solo quisiera decir, no vamos a entrar a ver esto, ustedes pueden ver en la parte introductoria del documento. Es del Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala, que se conoció ampliamente y a nivel nacional como COMGE. Hoy día creo que ya no existe, se desarticuló, y el documento está en el idioma quiché, pero también pues está en el idioma español. Derechos específicos del pueblo maya, hace mención, por ejemplo, el 5 de septiembre de 1991, esta es la fecha en el calendario maya. Y por favor, acá nos dice 12 Bactún, acá tenemos 23 Catún, 18 Catún, 18 Tun es el año, jóvenes, Tun es el año, Catún son 400 años, luego dice 7 Winak, los dos puntitos, y el día, y dentro del calendario maya era el 13 y 13 años, si queremos. Era el 5 de septiembre de 1991. Hay un registro ya precisamente dentro del calendario maya. Entonces tenemos la presentación, esto, veanlo, por favor. De esto que no se va a preguntar, casi lo que hemos abordado en nuestro curso a lo largo de estos meses, de estas semanas, de estos días. Nos interesa más esta parte para los efectos de nuestro curso. Acá, también acá se habla de los horizontes primitivos, periodo preagrícola, periodo agrícola, periodo de la germinación del maíz, que hacen relación exactamente con lo que aparece en el Popol Vuh. Para algunos, horizontes primitivos sería la creación de los animales, preagrícola, la creación de los hombres de lodo, agrícola de palo y finalmente del hombre de maíz. Es una clasificación que nos ofrece Rafael Tirado. Entonces tenemos acá, nos interesa ya esta parte para entrar al análisis propiamente. Acá, jóvenes, ¿dónde se formulan las demandas? Acá, en esta parte, por favor, jóvenes. Entonces, creo que se aprecian las diapositivas, solo vamos a admitir el inglés del compañero. Entonces, acá nos habla de las demandas. Guatemala no es capaz de estas inhumanas e interesadas formas de pensar y de actuar. ¿Sí? Vean, por favor, parte introductoria del documento. Entonces, tenemos acá y nos preguntamos en Guatemala, ¿cuáles son los derechos de los pueblos indígenas? Repito, yo creo que el valor de este documento que decía Gómez es que trata de presentar un documento articulando derechos y sobre todo plasmando derechos, sin juzgar si lo que se pide es realista o es meramente idealista, puede ser muy subjetivo o
objetivo, pues ese va a ser el objeto, creo que, de la lectura, el análisis y algunos comentarios al respecto. Señala a continuación, formulamos los derechos del pueblo maya. Entonces, acá aparece una formulación, les decía, de plasma en este documento, cuáles podrían ser esos derechos, para lo cual es necesario organizarnos libremente, creando, fortaleciendo los instrumentos organizativos necesarios para decidir nuestros asuntos en el plano económico, cultural, social y político. Esta es la base fundamental para garantizar que las demandas, acá, pedidos, diremos, pero además de estos pedidos vienen los derechos, jóvenes, los derechos prácticamente, recordemos como la atribución que tiene un grupo que conlleva obviamente jóvenes facultades y obligaciones. El pedido pues es una demanda, ¿verdad? Pero ahora nos interesa esta parte de los derechos específicos. No encontramos en el documento por qué la especificidad, por qué son derechos específicos. Sin embargo, dentro del contexto del documento, jóvenes, se puede desprender al leer derechos específicos, es que existen los derechos generales en la sociedad guatemalteca, los derechos para todos los guatemaltecos, que están consagrados en la Constitución de la República. Tenemos como garantías mínimas de convivencia. Sin embargo, acá la especificidad nos va a hacer la diferencia al hablar precisamente de derechos específicos y la diferencia en relación a la reclamación precisamente. Primero, la presentación de estos derechos específicos y obviamente, como se indica acá, las demandas y la reclamación de estos derechos específicos, si queremos alegados de manera específica, valga el decir estos jóvenes, a la población maya. Así encontramos, quisiera ver, por ejemplo, tenemos derechos específicos en materia territorial. Es decir, se está alegando para sí, pero además de alegar para sí, en el entendido más o menos como el concepto de derechos humanos, jóvenes, que existen antes de la constitución de los estados. Y este es uno de los rasgos de los derechos humanos, al hablar, por ejemplo, son derechos históricos. Existen antes de la existencia del Estado, en el caso de los derechos humanos. Por favor, haga esa referencia. En el caso de los derechos humanos, se habla que son específicos porque existe antes de la existencia del Estado. Entonces tenemos acá este derecho, se habla del derecho territorial. Uno. Dos, se habla de los derechos en materia política, en el ámbito político, en el ámbito de la participación activa en la sociedad y también en la conducción de la sociedad. Porque la política, vamos a ver exactamente, se entiende de esa manera, jóvenes, la guía de la sociedad, la conducción de la sociedad y la participación obviamente, de los miembros de la sociedad, aun cuando depende del carácter que tenga precisamente la organización política de la sociedad. Un momento, jóvenes, entonces ahí llevamos dos, por favor, disculpen. Tenemos entonces ya dos prácticamente derechos, pero más que derechos, sino que vamos a ver son los derechos que se van a reclamar en el tema político. Al igual veíamos en la demanda o derechos territoriales, los derechos que se van a reclamar en materia territorial. Luego aparecen de las políticas, encontramos los derechos que a juicio de la organización, el Consejo de Organizaciones Mayas, existen derechos en materia jurídica. Si quisiéramos de manera general, podríamos ver en materia de derecho, pero acá pues estamos hablando en materia jurídica. Y vamos a ver oportunamente cuál es ese derecho en materia jurídica. Luego está también los derechos
que se ubica en materia lingüística. Obviamente se refiere a los idiomas mayas o al idioma maya o al idioma, a la lengua, en materia lingüística. Acá se van a plantear, como vamos a ver, y vamos a ver cuáles son los derechos que aparecen en este ámbito lingüístico. Luego tenemos en materia educativa, en ámbito educativo. Entonces tenemos acá en materia educativa, derechos que se va a primero plantear y vamos a ver cuáles son esos derechos y luego la reclamación o la demanda de esos derechos. Y tenemos también derechos culturales, agajones, en materia de cultura, en el ámbito de la cultura, en el campo de la cultura. También se dice que hay derechos y que se van a reclamar esos derechos, se van a demandar esos derechos. Acá tenemos entonces culturales, en la numeración maya, 6 derechos culturales. Luego encontramos el 7 civil y militar. Vamos a obviar esto porque vamos a ver de la lectura del documento y también por la situación histórica, ya esto ya está fuera precisamente hoy del tema civil y militar. Más se refería y hace referencia, creo que en el contexto que todavía se vivía en 1991, antes de los acuerdos de paz, la conflictividad que existía en nuestro país, el conflicto interno armado en nuestro país. Sin embargo, creo que es importante darle una lectura de manera general, por encima y comentario. 8. También aparecen derechos que plantea la organización, este Consejo de Organizaciones Mayas, en materia económica, en el campo económico. Entonces vamos a ver en qué consisten esos derechos y luego la demanda de estos derechos. Finalmente, en el documento vamos a encontrar 9, la numeración 9, derechos en el ámbito social, derechos en el campo social, derechos en este ámbito, en este sociales vienen algunas condiciones mínimas en relación a los acuerdos de paz. Repito, ya no tiene ningún sentido. En virtud de 1996 se suscriben los acuerdos de paz y entre ellos el 31 de marzo de 1995, les decía, jóvenes, vamos a encontrar el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas que vamos a ver, a analizar y a comentar sobre todo la implementación de ese acuerdo en la sociedad guatemalteca. Pero además les compartimos este acuerdo, jóvenes, porque vamos a hacer un parangón, vamos a hacer una breve comparación, me parece sumamente importante para ir entendiendo de mejor manera el alcance de estos derechos que plantean las organizaciones mayas de Guatemala. Porque vamos a ver, en el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, también hay reclamación en tema territorial. Pero más que acá vamos a ver el tema territorial, jóvenes, y al hacer la comparación, en el acuerdo sobre identidad y derechos indígenas, el tema es propiamente tierra, y no tanto el concepto de territorio. Y obviamente, y esto lo sabemos con nuestros cursos de ciencia política, es muy distinto el concepto de territorio con el concepto de tierra, propiamente. Entonces, y luego vamos a ver también el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, si recogió, si tomó parte o totalmente el contenido de este documento que se formulara públicamente y se le dio mucha difusión a través de los medios de comunicación social, tanto escritos como hablados, en Guatemala, o bien el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, un poquito más allá del contenido de este documento.
Así entramos a ver entonces la primera demanda. Prácticamente entramos al primer punto como derecho específico. Repetimos, porque la especificidad, les decíamos jóvenes, porque se está reclamando para, como dice acá, por favor, vamos a ver, para el pueblo maya. Así tenemos reconocer nuestros derechos territoriales como pueblo maya, por ser los legítimos pobladores del territorio que ahora ocupa el actual Estado guatemalteco. La formulación, digamos, planteada como derecho juvenil nos parece sumamente amplia. No hay precisión en este punto sobre lo que se conoce como derecho territorial, ya que hay una formulación, repito, bastante amplia al reconocer nuestros derechos territoriales. ¿Cuáles son esos derechos territoriales? Se podría interpretar, por ejemplo, como ese derecho que se tiene sobre cierto territorio. Pero la pregunta es, ¿cuál es territorio? Les decía, el territorio apareja la idea, que es uno de los elementos esenciales del Estado. Para entender el Estado, recordemos, cuando se habla de los elementos esenciales del Estado, está la población, el territorio, y obviamente el poder del Estado, la soberanía del Estado, ese poder que ejerce a nivel interno o externo del Estado. Pero aquí se está hablando de una manera muy amplia. Reconocer nuestros derechos territoriales como pueblo. Por otro lado, jóvenes, recordemos dentro de las clases que hemos recibido, desde el primer día hablamos de lo que significa pueblo. Y obviamente en relación con los instrumentos internacionales, los instrumentos legales internacionales, básicamente aquí se nos viene a la mente, por ejemplo, sobre los derechos civiles y políticos. Ese pacto de Naciones Unidas donde se señala, digamos, que los pueblos, el pueblo, digamos, prácticamente, al hablar de pueblo, estamos hablando precisamente de esos pueblos que se constituyen en Estado. Y ahí estamos hablando de los derechos territoriales de un Estado. Entonces, no hay mucha precisión. Sin embargo, les indicaba, jóvenes, solo me permiten, por favor, para mi compañera, si se acuña ya para sí en este documento el concepto de pueblo maya. Y al hablar de concepto de pueblo maya, estamos hablando, recuerden, al hablar de pueblo decíamos que es un grupo de personas que siempre tiene cierta identidad, que siempre tiene cierta permanencia en determinado lugar y también tiene esa secuencia histórica, el concepto pueblo. Y que los instrumentos jurídicos internacionales también van prácticamente reconociendo ese concepto hacia los pueblos indígenas. Y creo que esto, por ser los legítimos pobladores del territorio que ahora ocupa el Estado guatemalteco, pues, obviamente pues acá está el territorio del Estado de Guatemala. Yo creo que ahí no hay discusión en relación al Estado, al territorio que ocupa el Estado guatemalteco. Pero sí tenemos esta imprecisión, los derechos territoriales como pueblo maya. Tenemos una imprecisión. Y luego al pasar al punto 2, encontramos acá, y luego de hacer relación con este punto 1, se habla de la reestructuración de la actual división política administrativa del país, que responda a las necesidades del pueblo maya y no solo a intereses del Estado guatemalteco actual. Acá tampoco tenemos, digamos, no hay información precisa sobre cómo podría ser esta reestructuración de la actual división política administrativa del país. Únicamente se señala que responde a las necesidades del pueblo maya. Sin embargo, quisiera agregar, jóvenes, por ejemplo, lo vamos a ver un poquito más temprano, de 1991,
nuestra Constitución, la Constitución actual, 1985, su formulación, señala en el artículo 224, acá señala jóvenes, sin embargo, en relación, perdón, el artículo 224 se refiere a la división administrativa. El territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos en municipios. Aquí tenemos la división administrativa del territorio de la República. Sin embargo, señala el párrafo tercero, jóvenes, sin embargo, cuando así convengan a los intereses de la nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios, o cualquier otro sistema, sin menoscabo de la autonomía municipal, siempre en resguardo de la autonomía municipal. Entonces, este planteamiento o este derecho que se alega para sí, para el pueblo maya, no precisa cuál podría ser la base o el criterio fundamental en esta reestructuración de la actual división política administrativa del país. Probablemente esté más adelante, jóvenes, en las otras demandas. Pero acá se habla, pues, se formula la actual división política administrativa, la reestructuración de la actual división política administrativa del país. Vamos a tener presente esto, probablemente esté en otra parte de este documento. 3. Reconocer a nuestro pueblo una autonomía de tipo territorial, ya que al estar agrupados en espacios fácilmente delimitados, nos permite ejercer la autonomía en diversos ámbitos de nuestra vida como pueblo. Un tema acá que se ha ido abordando por varios académicos jóvenes, especialmente en el tema, en las ciencias políticas. Recordemos que la autonomía se desprende precisamente de la soberanía del Estado. El Estado, recibido precisamente del pueblo, pues tiene la soberanía. Entonces, el Estado va a autorizar ciertas entidades autónomas, les delega una parte de esta soberanía para su mejor organización, para su mejor funcionamiento. También está en la Constitución de la República, jóvenes, por ejemplo, el tema de la autonomía, y que probablemente no sea exactamente, no se refiere a esto. Vamos a hacer la comparación. En el artículo 134 de la Constitución de la República, el artículo 134 se refiere a la descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas actúan por delegación del Estado, por delegación, por encargo del Estado. Y luego señala el segundo párrafo, la autonomía, pero de los casos especiales contemplados en la Constitución Política de la República, se concederá únicamente cuando se estimen indispensables para la mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. Y luego señala bajo qué condiciones, señala la Constitución de la República bajo qué condiciones se pueden crear entidades autónomas. Pero no se refiere acá, jóvenes, la Constitución de la República a la creación, por ejemplo, al otorgamiento de autonomía a un pueblo. No se refiere al otorgamiento de la autonomía a este tipo de organización. Prácticamente es una organización política, digamos, un pueblo. Sin embargo, acá se plasma en el documento reconocer al pueblo maya una autonomía de tipo territorial. Y haciendo un estudio de las distintas, ahora acá viene, por ejemplo, de los pueblos
potentes en América, encontramos en el caso de Panamá y el pueblo cuna. Más o menos en 1925, jóvenes, por esa época, el Estado le otorgó la autonomía a los cunas para que ocuparan una franja del territorio panameño en la costa atlántica, y ahí están ubicados los cunas. Y efectivamente gozan de autonomía constitucional. Más o menos quisiera hacer la comparación también acá, como sucede con España y sus comunidades autonómicas. Pero constitucionalmente está regulada esa autonomía en la Constitución de España y sus comunidades son autónomas. Probablemente esta sea la idea al indicar reconocer a nuestro pueblo una autonomía de tipo territorial. El caso de los cunas, decía. Un poquito más cerca, jóvenes, de Guatemala encontramos a Nicaragua. Nicaragua concedió autonomía territorial a los indígenas de la costa atlántica. Y efectivamente acá están agrupados, en el caso decía, de los cunas en Panamá y de los misquitos en Nicaragua, están agrupados en espacios fácilmente delimitables, pero más que fácilmente delimitables, el mismo Estado delimitó el espacio que ocupan los cunas y los misquitos, en el caso digamos, de estos dos países, de estos dos pueblos indígenas de América, y les permite ejercer la autonomía en diversos ámbitos de la vida. Y efectivamente los cunas se encargan del tema educativo. De igual manera, de los misquitos que están y los ramos que están en esta franja autonómica de Nicaragua, se encargan de la educación, se encargan de la producción, se encargan de su propia economía y también en cuanto a la elección de sus propias autoridades. No interviene la autoridad central en la elección de las autoridades de estos pueblos. Y efectivamente, y ahí sí hay un reconocimiento de la autonomía territorial. Fuera del continente americano, jóvenes, yéndonos a Europa, nos vamos a Noruega, y en Noruega también el pueblo Sami, el pueblo indígena Sami de Noruega, goza de un régimen autonómico de tipo territorial. A los Sami se les dio una franja territorial donde puedan vivir de manera autónoma. Obviamente la autonomía no implica desligamiento ni separación del estado en el que están viviendo, al que les corresponde. Como indicamos, prácticamente la autonomía se va a desprender de la soberanía, pero sin que implica fraccionamiento de territorio de ninguna manera, sino que siempre existe una relación, una vinculación con el Estado nacional. Es el caso, decía, de los Sami en Noruega. Los de los Sami pues, tienen un espacio delimitado por el Estado noruego, les permite ejercer su autonomía en ese espacio, en su organización económica, en su organización política, en cuanto a la constitución de sus autoridades, el periodo en que están las autoridades, y también de conformidad con las costumbres de sus pueblos indígenas. En el caso de los cunas, por ejemplo, para la elección de las autoridades se hace en Asamblea General, donde juega un papel muy, muy importante las autoridades ancestrales, los ancianos. Entonces, pero acá no hay precisión, jóvenes. Sin embargo, yo creo que hay que resaltar la reclamación, una aspiración más que derecho a la autonomía. Se habla acá de tipo territorial. ¿Cómo podría funcionar? ¿Cómo podría operar digamos, en Guatemala? Si fuera el caso, no se indica, no aparece precisado en este derecho. Pero lo que sí aparece, jóvenes, es una aspiración autonómica.
y la agrupación en espacios, como se indica fácilmente, delimitables, donde se pudiera ejercer de manera autónoma, con esa capacidad de libertad en materia económica, para organizar su producción, en materia política, para organizar sus autoridades, de igual manera en materia, casi en todos los ámbitos de la vida. Pero no implica separación del Estado. No implica, forma parte del régimen autónomo, por ejemplo, el territorio forma parte precisamente del territorio del Estado. Repito, no hay mucha precisión en los conceptos, no tiene mayoría de alcance, solo se toma como derecho el régimen autonómico que se pudiera implementar bajo los términos territoriales. 4. Reconocer el derecho a la propiedad, tenencia y usufructo vitalicio de la tierra, sea esta colectiva o individual, libertad de tierras a los carentes de ella. Pues acá realmente, de conformidad con la Constitución, efectivamente, si hacemos esa comparación, este parangón, con lo que se plantea como derecho específico acá de la Constitución de la República, también conoce los regímenes de propiedad, tenencia y usufructo vitalicio de la tierra. De igual manera, jóvenes, acá en el artículo 66, por ejemplo, al hacer esta comparación, en el artículo 67 de la Constitución Política de la República, señala protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. En el artículo 68 de la Constitución de la República también se establece tierras para comunidades indígenas. Principalmente acá se indica que en cuanto al respeto a la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas, estas tierras de carácter comunal. Es decir, no, la especificidad acá no la encontramos propiamente, porque también en los pueblos indígenas o en las comunidades mayas vamos a encontrar propiedad, tenencia y usufructo de la tierra, ya sea de manera colectiva, que hay varios lugares, varias comunidades indígenas. Recientemente, por ejemplo, en esta semana, el municipio de Chuarrancho, del departamento de Guatemala, está haciendo una reclamación de tierras de carácter colectivo. No obstante, hace más o menos unos 5 o 6 años, la Corte de Constitucionalidad falló a favor de las comunidades indígenas de Chuarrancho en relación a una reclamación territorial de tierras colectivas, más o menos como de 100 caballerías de terreno. Y que, repito, falló la Corte de Constitucionalidad al reconocer los derechos de las comunidades indígenas de Chuarrancho sobre estas tierras. Entonces, luego viene la dotación de tierra a los carentes de ellos. Repito, hemos escuchado que también en la Constitución de la República se regula este tema. Probablemente quisiera agregar a cajones, por favor, ya como comentario, ese reconocimiento al derecho a la propiedad, especialmente colectiva, de la tenencia colectiva de la tierra, sobre todo, por ejemplo, en el departamento de Totonicapán existen todavía las denominadas parcialidades, que son las parcialidades de una forma de organización comunitaria sobre la tenencia de la tierra, y estas tierras, más o menos, tierras que tienen alrededor de 10, 15 hasta 25 caballerías de terreno que se dedican exclusivamente al bosque y a la conservación del bosque. Estas tierras, muchas de estas tierras no están inscritas en el registro de la propiedad. No están inscritas en el registro de la propiedad. Todavía se fundamenta en títulos otorgados a estas comunidades, a familias, específicamente a las parcialidades, por la corona española durante el régimen colonial. Entonces, y acá probablemente sea el pedido de reconocimiento de esa propiedad a la hora de un conflicto. Recordemos acá lo que está inscrito en el registro de la propiedad va a tener prevalencia, jóvenes, sobre cualquier otra forma de tenencia de la tierra y sin amparo legal o documental. Y no obstante, pues repito, también la Constitución de la República extiende su protección a este tipo de tierras del régimen comunal.
Hay varios lugares, acá cerca de la capital tenemos la comunidad maya de Palín, Pocomán, y también tiene tierras comunales, más o menos como decir, caballerías de terreno por la Boca Costa. ¿No? Cuando uno va a la costa, pasando por Palín, está a mano izquierda. Ahí hay tierras comunales. Y luego en Salamá, Baja Verapaz, también existen tierras comunales de las comunidades mayas que están posiblemente sin esta profesión jurídica o no estar inscritos en el registro general de la propiedad. Creo que es un tanto lo que se está reclamando en este punto de demandas. Repito, no precisa. Luego, el punto número 5 señala reconocer y hacer efectivo el derecho de controlar y utilizar los recursos naturales, renovables y no renovables. Se puede decir acá, jóvenes, el reconocimiento del derecho de controlar y utilizar los recursos naturales. Renovables. Podríamos pensar, por ejemplo, en el bosque. Por ejemplo, en recursos renovables en el bosque. Acá hay un cuestionamiento en relación a quién le pertenece o derecho de quién es, o derecho, quién tiene derecho sobre los recursos naturales, por ejemplo. Acá tenemos, en el caso del Estado, jóvenes, el Estado prácticamente son bienes del Estado, por ejemplo, el suelo, el subsuelo y obviamente el espacio aéreo. Encontramos acá, se alega que es del Estado, sin embargo, hay una reclamación acá de las organizaciones mayas en cuanto a reconocer y ser efectivo el derecho de controlar y utilizar los recursos no renovables, pero va un poquito más allá con y no renovables. El caso del petróleo, por ejemplo, que se encontraran, o algunos minerales, ¿no? Encontramos acá, se habla precisamente sobre ese control y la utilización de esos recursos por parte de las organizaciones indígenas, pero no hay una reclamación, si estamos viendo en esto de los términos territoriales, por favor, reconocer nuestros derechos territoriales como pueblo, acá, sí, dentro de esta reclamación existe como un derecho específico de las comunidades mayas de decir, perdone, Estado, aquí usted no entra, porque este es derecho nuestro. O sencillamente, Estado reconozca y hacer efectivo el derecho de controlar y utilizar muy bien el suelo es suyo. Pero nosotros queremos tener el derecho de controlar y utilizar esos recursos naturales renovables. Y esto sí está realmente sobre la mesa de las discusiones y de los planteamientos en nuestro país. Como quisiera indicar, por ejemplo, en el caso de la comunidad maya en Chile, está ubicado en el departamento del Quiché, en la parte norte del Quiché, también tienen un terreno comunal, más o menos como de 1000 caballerías jóvenes, y en ese terreno comunal se proveen de recursos renovables, especialmente para la elaboración, material para elaboración de sombreros y petacos, y se hace uso de esos recursos, incluso madera, que están en ese terreno comunal, y ahí viene la palabra, digamos, en tierras comunales, y un poco la idea de las comunidades indígenas al utilizar el concepto de territorio, más o menos este concepto que apareja precisamente el convenio 169 que vamos a ver en la próxima unidad de nuestra clase, en el próximo módulo. Aquí aparece, por ejemplo, el concepto para las poblaciones mayas de territorio, es que es nuestro territorio. No solamente la tierra, sino que es el territorio que ocupan
las comunidades mayas. Razón por la cual en el convenio 169, si queremos, dice que el concepto territorio se va a entender como el hábitat, como ese espacio físico donde se desplazan los miembros de las comunidades indígenas de manera general para los procesos productivos. Es más, de ahí el concepto territorio es bastante amplio, se desplazan e incluso se utilizan esas tierras y a veces dejan descansar esas tierras y van a utilizar otras, pero siempre en ese hábitat, en ese territorio. Y es la idea que nos da al leer esta parte, este punto 5 de las demandas territoriales, jóvenes, que se haga efectivo el derecho de controlar y utilizar los recursos naturales renovables. Y acá precisamente vino el gobierno de la República, declaró a este territorio, estas tierras de la comunidad de Chile como área protegida, en la cual ya no pueden accesar con facilidad y con libertad, obviamente, los miembros de la comunidad jóvenes para utilizar los recursos naturales de los cuales viven y que están en lo que ellos llaman su territorio. Y al tenor del convenio 169 podríamos decir su hábitat. Y obviamente el derecho sí lo tienen sobre esas tierras en cuanto al régimen de propiedad, pero no en cuanto al suelo, su suelo, como indicábamos. Entonces hay un conflicto ahí. Incluso se planteó una inconstitucionalidad en contra de esta disposición legal al declarar como área protegida estas tierras. En consecuencia, al haberse declarado como áreas protegidas, decía jóvenes, ya no tenían acceso. Y menos en la administración de este terreno, porque prácticamente pasa a manos de CONAP, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Probablemente, por ejemplo, quisiéramos decir, si ahí se encontraran recursos naturales no renovables, las comunidades, los miembros de esas comunidades mayas tendrían derecho a la exploración y a la explotación de esos recursos. Hasta aquí es un poco difícil decir sí, pero si nos vamos a América del Sur, jóvenes, y con la nueva formulación constitucional que se ha generado en Bolivia, en Ecuador, en algunos de estos países de Sudamérica, sí les da la participación a los indígenas en el aprovechamiento de los recursos no renovables. Es el caso exactamente del gobierno de Evo Morales. Recordaremos, es una historia reciente. Ha habido participación. Es más, recordemos en esto, durante el gobierno de Evo Morales, las regalías para la explotación de estos recursos no renovables era más o menos de 1%, más o menos como está la regulación en Guatemala, el 1%, un concepto de regalías. Sin embargo, en Sudamérica, específicamente Bolivia, se elevó al 50%, entre 40 y 50% de las regalías, para favorecer precisamente las comunidades donde se hace este tipo de explotación. Concluyen los jóvenes. Al indicar acá reconocer y hacer efectivo el derecho de controlar y utilizar los recursos naturales no renovables, especialmente en el tema, acá quizás ambiguo, pero al final existe y está en la legislación joven el concepto de derecho territorial, que alegan para sí las comunidades mayas como su territorio. Y de esa cuenta encontramos los conflictos que se han generado en la explotación minera en nuestro país y la oposición rotunda, valga decir jóvenes, pero rotunda de las comunidades mayas en esas explotaciones mineras. Se han llevado a cabo consultas recientemente en Santa Rosa, recordarán ustedes, se ha llevado a cabo la consulta sobre la explotación minera, al final se pusieron de acuerdo y que se continuó con la explotación minera. En San Marcos también hubieron
consultas al respecto. Hoy día el tema de esto de la consulta y los recursos naturales, especialmente no renovables, en el Estado, en el Estado Altavera Paz, donde ha habido conflictividad y todavía perdida, está presente esta conflictividad en el tema del aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, para sí acá las organizaciones que están en el seno del Consejo de Organizaciones Mayas plantean ese reconocimiento y hacer efectivo el derecho de consultar y utilizar los recursos naturales. Obviamente pasa este tipo de reclamación, jóvenes, si se acogiera por la Constitución Política de la República, indiscutiblemente. Pasaría precisamente por la Constitución. Esto entonces tenemos acá en cuanto a las demandas territoriales, ciertas imprecisiones que se indicaba jóvenes en relación a la reestructura administrativa, política administrativa del Estado. Creo que vamos a encontrar algo más adelante, pues si no hacemos un agregado de lo que hemos averiguado, de lo que hemos investigado, jóvenes, respecto a cómo podría ser la división política administrativa del país. Pero veamos más adelante. Luego pasamos a las demandas políticas, a los derechos políticos, dos, en cuanto al ámbito político, que es lo que se alega para sí como derecho. Hablará precisamente de derechos políticos. Estamos hablando acá del pueblo maya. Quizá también haciendo la observación, jóvenes, por favor, en cuanto a acá el documento únicamente está planteado por las organizaciones mayas. 1900, decía jóvenes, 91. No se escuchaba aún la voz de los chincas, el planteamiento de los chincas. A estas alturas no se escuchaba todavía públicamente a través de los distintos medios de comunicación. A diferencia de lo que sucede hoy, precisamente encontramos en la parte oriente de nuestro país, acá cerca, Santa Rosa, un poquito más allá, jóvenes, encontramos ya la existencia de una organización que reclama para inclusive acuñando también el concepto de pueblo, el pueblo xinca. Y esta agrupación que representa precisamente a los xincas como pueblo, como agrupación humana, como etnia, si queremos, se oponen a la explotación minera que se estaba llevando acá precisamente en Santa Rosa. Y aparece la constitución de un parlamento xinca, de recién, digamos, prácticamente apareció. Razón por la cual acá en este documento vamos a ver únicamente hacen incursión pública, presentación pública, las organizaciones mayas alegando para sí estos derechos y formulando obviamente estos derechos. En el ámbito político, reconocer nuestro derecho a la autonomía política que garantice al pueblo maya participar en la construcción de su propio destino. Nuevamente, este concepto muy amplio, no se precisa exactamente el alcance de ese derecho, el derecho a la autonomía política. Pero acá únicamente la autonomía política, y como les indicaba, cuando hablamos y entendemos qué es el derecho a la autonomía política o por dónde pasa o atraviesa el derecho a la autonomía política, fundamentalmente se refiere a la organización del grupo, de la etnia o de la sociedad en su caso, o una parte de la sociedad, si está constituido como Estado, jóvenes. La autonomía la idea de autonomía política pasa precisamente por la organización del manejo y la conducción de ese grupo, de esa etnia, de esa comunidad. Hablaba pues del caso de los misquitos jóvenes y de los cunas en Panamá. Perdón, los ramas en Nicaragua. Los ramas y los misquitos en Nicaragua se organizan políticamente haciendo uso de su autonomía, porque vamos a ver que la autonomía tiene distintas expresiones. Está la autonomía política,
está la autonomía territorial que acabamos de ver, el espacio físico que se va a ocupar, pero también está la economía económica. Está la economía económica en cuanto a que se van a tomar los propios criterios para la organización económica, la propia práctica, los propios valores o los propios principios de un grupo, de una comunidad, de una etnia, para los procesos productivos, para la elaboración de sus bienes materiales, satisfactores de hambre, fundamentalmente, por ejemplo, pero también está la autonomía cultural. Entonces acá, al plantear el derecho a la autonomía política, se está refiriendo a la conducción, a la organización para la conducción de la comunidad, obviamente de bien, con los líderes, con los miembros de esa comunidad, de qué manera se van a organizar, de qué forma se van a dirigir, en qué tiempo van a ejercer un cargo, por ejemplo, de la conducción de esa comunidad. Estamos hablando de esa autonomía política, pero va a tener una plataforma física, digamos, real, que es el territorio, el espacio territorial que se va a ocupar. Uno dice que garantiza al pueblo maya participar en la construcción de su propio destino. Efectivamente, la política pues va a garantizar precisamente que los miembros de esa comunidad, los miembros de esa entidad vayan a conducir a su pueblo, a su grupo, a su comunidad, a su etnia, hacia los destinos que mejor crean, parece que conveniente. Repito, acá solo se habla de ese derecho a la autonomía, pero nos da la idea precisa de organización para la conducción de la sociedad. 2. Establecer la representación del pueblo maya en el Congreso de la República y en todas las asambleas electas. Cada comunidad lingüística debe tener una representación acorde a su importancia numérica. Las minoritarias deben tener al menos un representante en todas las asambleas electas del Estado. Acá ya no es una expresión de la autonomía política, jóvenes. En esta idea subyace acá prácticamente tener representación en el Estado. Y ya no en su propia organización autonómica, política autonómica, sino que acá en el punto 2 se plantea de que representantes, se indica acá, del pueblo maya pudieran estar presentes. Concretamente se habla del Congreso de la República, pero también se indica en todas las asambleas electas cuáles podrían ser, probablemente las municipalidades. Otras asambleas, por ejemplo, ¿no? Y luego plantea que cada comunidad lingüística debe tener una representación acorde a su importancia numérica. Y luego acá todavía especifica las minoritarias deben tener al menos un representante en todas las asambleas electas del Estado. Les decía, jóvenes, haciendo una comparación de lo que ha sucedido y está sucediendo a lo largo de nuestro continente, podríamos decir, por ejemplo, en el caso de los países de Sudamérica, jóvenes, especialmente, en algunos organismos del Estado, aparecen representantes de los pueblos indígenas de esos países. Obviamente, acá son electos en sus comunidades, no por el simple hecho, porque es bonito, porque es feo, es delgado, porque es gordito, no, sino que sencillamente por el liderazgo que ejercen a nivel de sus propias comunidades, las comunidades indígenas, se les elige para que tengan una representación en alguno de los órganos del Estado y no de las comunidades indígenas. Y vienen a jugar un papel estos representantes de las comunidades indígenas como articuladores. Primero del conocimiento y de las necesidades que plantean los... Me permite, joven, tenemos acá, aparecen estos representantes de las comunidades indígenas como articuladores, decía jóvenes, de los intereses, de las necesidades propiamente de sus comunidades, y que están precisamente ya inmersos, están ya ubicados dentro del esquema estatal.
A efecto, quisiéramos ver, por ejemplo, cuando se habla de la elaboración del presupuesto nacional del Estado, estos articuladores pudieran tener voz y voto en las decisiones respecto a la distribución del presupuesto nacional, con la finalidad de que sus comunidades, las comunidades indígenas, pudieran tener algún aporte. Porque normalmente en esta elaboración y distribución del presupuesto nacional realmente se ignoran las comunidades indígenas. Razón por la cual ahí se repite, se replica, se repite la pobreza y se reproduce la pobreza material, especialmente económica. No hay oportunidades de trabajo, de desarrollo. Porque normalmente el presupuesto se destina a los lugares donde, lamentablemente, es una realidad, donde hay votos, donde hay mayor número de gente para finalidades de voto, o en su caso para el desarrollar aquellas comunidades que han logrado este económico y político. Pero en relación a las comunidades indígenas, no. Es una de las ideas, repito, acá no está acá, pero que hemos visto, hemos leído de otros pueblos, de otros estados, donde los pueblos indígenas solicitan una participación. Por ejemplo, el caso de los cunas jóvenes. En esta, lo de la representación, no del Congreso de la República, sino de las entidades del Estado. Por ejemplo, los cunas jóvenes en relación a la elaboración de sus textiles. Lucharon y lucharon para poder tener una entidad que se encargara precisamente de las marcas y patentes de los pueblos, de la comunidad cuna, del pueblo cuna, para que realmente pudieran aprovecharse de esas marcas y patentes, de toda su elaboración artesanal, de su elaboración de textiles. Y hasta se creó una entidad en materia intelectual en Panamá, donde aparecen precisamente representantes de los cunas, para evitar precisamente los plagios en materia del derecho intelectual. Entonces, es un poco la idea que creo que se plasma acá. Repito, es una apreciación, pero haciendo una comparación al indicar acá de que haya representante en el Congreso de la República. Ahora, también quisiera agregar esto con la misma Constitución de la República hoy, aunque no está en la Constitución de la República así expresamente, pero en el Congreso de la República, a través de las elecciones generales, que por cierto, lo que ya se aproxima, la elección general de autoridades del Estado de Guatemala, concurren acá o son electos personas de origen maya. Y que en el Congreso de la República, según el régimen interior del Congreso de la República, creó la Comisión del Pueblo Maya en el Congreso de la República. Antes se le conocía como la Comisión de Comunidades Indígenas, pero se fue un poco actualizando la jerga, incluso jurídica, jóvenes, pues ahora se conoce y aparecen ahí representantes, los representantes de las distintas comunidades, pero en su calidad de diputados, y no fueron electos, también haciendo la salvedad, jóvenes, como indígenas o como mayas, sino que sencillamente se les eligió porque se inscribieron como candidatos a un cargo público, a este cargo de congresista. Entonces tenemos acá la idea, pero la idea esencial, creo que se desprende acá, jóvenes, es que hubiese una regulación, y también pasamos de estos jóvenes, tendría que pasar incluso por la ley electoral de partidos políticos, a esa representación que se alega como un derecho para que en estas asambleas electas concurran o participe precisamente un miembro de esta comunidad o de este tres. Nuevamente, instituir la participación de representantes mayas en todos los organismos del Estado que tengan a su cargo la formulación de políticas, de programas y proyectos en referencia al desarrollo material y espiritual de los mayas. Estaríamos hablando básicamente, creo que acá, jóvenes,
de la Secretaría Económica, de la Secretaría de Planificación Económica, donde hay formulación de políticas, de programas y proyectos en referencia. Sin embargo, hasta ahora pues no sabemos que existe participación de representantes mayas específicamente en esta instancia del gobierno. Pero es una petición, si quieren, yo creo que la toman como derecho que les asiste, ya no desde el punto de vista autonómico, sino que la posibilidad de poder participar en el esquema o en la estructura del Estado para la toma, precisamente, quizás no toma de decisiones, pero para la orientación de estas políticas, programas y proyectos en referencia al desarrollo material y espiritual del Maya. ¿Qué sucedió esto, jóvenes? Ya cuando se implementan, por ejemplo, los acuerdos de paz, y existió la Secretaría de la Paz. Y en la Secretaría de la Paz efectivamente hubieron representantes mayas para que pudieran orientar en materia de política pública, en materia de programas y proyectos en referencia al desarrollo material y espiritual de los mayas. En tanto existió la Secretaría de la Paz. Si queremos, se materializó en parte este requerimiento. 4. Establecer la consulta a las organizaciones u organismos representativos de los mayas previo a la planificación y ejecución de proyectos que se relacionen con los intereses y necesidades de las comunidades mayas. El tema de la consulta. Es probable, jóvenes, que acá quisiera decir que cuando se ratifica el convenio 169 en Guatemala, más o menos aparece el convenio 169 por la década de 1980, en esa década, y 89 propiamente su formulación, aparece entonces el tema de la consulta. Pero encontramos acá en 1991 ya las organizaciones mayas de nuestro país están planteando esta consulta. Establecer las consultas, organizaciones y organismos representativos de los mayas, previo a la planificación y ejecución de proyectos, que se relacionen con las necesidades e intereses de las comunidades mayas. Tempranamente se formula esto de las consultas, también decíamos, el tema de la consulta. Las comunidades mayas, casi toda la República, en el caso de Guatemala, pero tampoco se pierde el caso de México, creo que en varios, en las organizaciones, en el seno social de los pueblos indígenas, el tema de la consulta es muy importante. Repito, no es propio de los mayas, de todas las organizaciones indígenas de América Latina, incluso de los Estados Unidos, inclusive de los pueblos indígenas de los Estados Unidos. Agregábamos acá y mencionábamos el caso de los años, igual con ese tema de la consulta. Y viene acá la idea, cuando leímos la primera parte y segunda parte del Popol Vuh, recuerden, jóvenes, cuando dice que para la creación precisamente, para la formulación de las criaturas, o de la criatura, animales, hombres de lodo, de palo, decíamos, y finalmente los hombres de maíz, el tema de la consulta resultó esencial en ese enfoque, en esa parte del pueblo, en el tema de la creación, la consulta. Pues de la misma manera, repito, no es exclusivo de los mayas, pero la consulta se practica, es una práctica diaria constante y es casi, y está institucionalizada, jóvenes, en los pueblos indígenas. Y acá creo que esta organización, el Consejo de Organizaciones Mayas, no se inventa el tema de la consulta, no solamente como derecho a la consulta, previo a cualquier planificación y ejecución de proyectos que se relacionen con intereses iniciales de las comunidades mayas. Con la diferencia, acá no está hablando exclusivamente, por ejemplo, en el tema minero, sino que de manera general, que afecte la vida precisamente de estas comunidades. 5. En el tema siempre de la reclamación política o los derechos políticos aparece reubicar y efectuar cambios de personal, nombramientos y traslados en los servicios públicos del Estado
de manera que cada comunidad lingüística maya tenga funcionarios públicos propios. Todos los cargos y puestos en los servicios públicos del Estado que funcionen en el territorio de cada comunidad lingüística deben estar reservados por prioridad a los miembros de dicha comunidad. Es una reclamación, puede ser de lo más absurdo, pero se plasma a través de este documento, jóvenes, o puede ser también de la idea más atinada. Pero vean, por favor, reubicar y efectuar los cambios de personal en los servicios públicos del Estado. Pero acá nos preguntamos incluso de los comentarios, de los análisis que se han hecho de este documento, encontramos muy especialmente, por ejemplo, acá, en cuanto a la reubicación del personal, especialmente en el tema de salud. No obstante, creo que viene más adelante, en el tema de salud, el médico tratando a sus pacientes en el idioma español. El paciente desconoce total y absolutamente el idioma español. Es monolingüe en el idioma maya. Entonces hay una enorme barrera entre el paciente y el tratante, el médico. Pero casi de igual manera sucede también con las enfermeras. Entonces, ¿cómo abordar, cómo tratar ese problema para que hubiese una comunicación fluida, una comunicación sin barreras entre el funcionario público, acá estamos hablando en temas de medicina, y el paciente? Creo que recoge precisamente esta idea, Cajones, en cuanto a la posibilidad de que el funcionario público pudiera tener una comunicación fluida, entendible, comprensible por el paciente. Luego, acá todos los cargos o puestos en los servicios públicos del Estado que funcionan en el territorio de cada comunidad lingüística. Acá se habla de bienestar reservado por los miembros de la comunidad. Ese es el planteamiento. Por favor, vamos a ver. Pero ese es el planteamiento que se formula en el tema acá de los derechos políticos. Luego, si hay alguna pregunta, por favor, jóvenes, la pueden formular. En esto, si hay alguna pregunta, vamos a tratar de contestar la pregunta. Si no, pues seguimos. Entramos ya al tema jurídico. En el tema jurídico, jóvenes, acá aparece precisamente, dice nuevamente, la autonomía, se insiste en la autonomía. Reconocer constitucionalmente la autonomía del pueblo maya. Y aquí ya se refiere a la Constitución, obviamente a la Constitución política. Reconocer constitucionalmente la autonomía del pueblo maya. Jurídicas. Reformar la Constitución política en lo referente al artículo que oficializa únicamente el idioma español, a efectos que también se cooficialicen los idiomas mayas a nivel de sus propias comunidades lingüísticas. Dos cosas acá. Un comentario, pero primero, tal vez, jóvenes, acá encontramos en la Constitución de la República, en relación al aspecto, señala, jóvenes, por favor, el artículo 66, protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, acá se solicita un reconocimiento constitucional, pero dice la Constitución, el Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, sus costumbres, tradiciones, formas de organización social, de los indígenas, hombres, mujeres, idiomas y dialectos. La pregunta, jóvenes, por favor, y vuelvo a leer. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, sus costumbres. Acá ha habido una interpretación en el tema del reconocimiento constitucional de la costumbre. ¿A qué costumbre se refiere la Constitución política de la República? Porque si nos ubicamos en el marco del derecho y en el tema del derecho, en el estudio del derecho, especialmente en materia jurídica, encontramos que la costumbre
la costumbre en materia jurídica, jóvenes, es una forma, pero es un conjunto de normas sociales. Son reglas sociales que regulan la conducta de los miembros de esa comunidad o de ese grupo que está generando esas normas de conducta. Y esas normas de conducta van a regular precisamente los derechos de cada individuo, derechos individuales, pero también en armonía con los derechos colectivos de la comunidad. Y de esa cuenta, entonces, encontramos que la costumbre como conjunto de normas sociales que regula precisamente esos intereses colectivos e individuales, casi en armonía, viene como consecuencia de la observancia de esas normas sociales o la costumbre, en principio se observa de manera voluntaria. Se hace de manera voluntaria, se hace voluntariamente. ¿Por qué? Porque se creen que esas normas de costumbre son justas para los individuos y para la colectividad. Porque también la misma colectividad está creando esas costumbres, esas normas, esas reglas de conducta. Por otro lado, también se considera de que son buenas para la existencia de la comunidad. Buenas en el sentido que está resguardando los intereses individuales y colectivos. Además de justas, decíamos. Pero por otro lado, se cree también que estas normas de la costumbre son necesarias para la articulación de esa sociedad, para la cohesión de esa sociedad, para la cohesión de ese grupo. En consecuencia, decíamos, pues, teniendo esa convicción, o lo que ya en doctrina jurídica conocemos como el elemento subjetivo de la costumbre, que es la convicción, es la creencia, es la fe que se tiene en esas normas, pues habrá que cumplirlas voluntariamente. Pero además aparece el otro elemento de la costumbre, el elemento objetivo, que es la famosa inveterata consuetura. La repetición constante todos los días se repite. Ahí estamos hablando de la costumbre. Y al plasmar el legislador constituyente en el texto constitucional nuestro, en el artículo 66, el reconocimiento, como leíamos por mes, el reconocimiento, el respeto y la promoción de esa costumbre, el legislador constituyente realmente le está dando reconocimiento a esa práctica jurídica de las comunidades mayas. Está haciendo un reconocimiento constitucional de lo que se llama el derecho consuetudinario por los académicos, está difundido, y por las organizaciones mayas dice el derecho maya. ¿Está plasmado en la Constitución? ¿O es necesario reformar la Constitución y poner expresamente el reconocimiento del derecho maya, que se observa, se practica cotidianamente, diariamente en las comunidades mayas? Vean, por favor, acá se ha interpretado, se ha analizado ese reconocimiento de costumbre. O sencillamente el legislador constituyente, un poco perdido, dijo, bueno, pongamos la costumbre en la Constitución, regulemos el concepto, el término, la palabra Constitución en la República, pero nos vamos a referir a las costumbres del baile, a la costumbre de tomar boj, por ejemplo, en el caso del esquechí, es aguardiente, o a la costumbre de comer caquique, también me comunidad que o la costumbre de comer saquí en la comunidad pocosí. Y así, ¿a esa costumbre se refería el legislador constituyente? O sencillamente se refiere. Pero ahí en la Constitución está reconocido. Está reconocida la costumbre, donde aparece la costumbre.
Entonces, acá, repito, ha habido una discusión, si es necesario, acá, al hablar precisamente en el tema jurídico y lo que alegan para sí las organizaciones mayas. No obstante, la crítica sería acá, jóvenes, creo que nos están plasmando acá, nos están hablando de demandas y derechos en el campo jurídico y nos introducen acá ya lo referente al idioma. Probablemente sea el lugar inapropiado para hablar acá de demandas jurídicas. Incluso tal vez ya extendiendo un poquito la interpretación de la ubicación de este punto, se podría decir muy bien, porque la aplicación de la ley solo se hace en el idioma español, pero eso ya es una cuestión de interpretación. Y probablemente lo que quisieron decir acá es que esa aplicación de justicia en temas de juridicidad o de jurídico, de derecho, también que se aplica en el idioma del lugar, en el idioma maya del lugar. Probablemente, al hablar precisamente de oficialización del idioma español a nivel de sus propias comunidades lingüísticas. Y agrego esto, jóvenes, porque viene más adelante a lo más expreso al respecto. Entonces, viene, jóvenes, por ejemplo, lo que sucede actualmente y se ha difundido, es más de conocimiento público, en el caso de la comunidad quiché y la aplicación del derecho maya y el famoso castigo maya. Más que hablar de derecho maya, se ha hablado más, se ha difundido más la expresión el castigo maya, y que se hace precisamente en el idioma quiché, pero no es exclusivo de la comunidad quiché, sin decir nada, sin mayor difusión, sin utilización de medios de comunicación. Por ejemplo, la municipalidad indígena, la municipalidad maya cachiquel de Sololá, todos los días está conociendo casos en el tema jurídico, en el tema del derecho consuetudinario, en el tema del derecho maya. Los problemas, los conflictos interpersonales, interfamiliares y a veces de la propia comunidad. Y se hace en el idioma. Hay una comprensión grande entre la autoridad que va a conocer el problema y dirimir ese problema y los que acuden a estas autoridades. Los que acuden, en el caso de la comunidad cachiquel, la comunidad mami, la comunidad quiché, en varios lugares. Hoy día sabemos también de la comunidad chopí en el oriente del país, la comunidad xinca. Conocemos poco en el caso del pueblo garífuna, probablemente era lo mismo, pero vea, creo que, repito, esta es una interpretación, de una forma, pues se incluye, ¿no?, en temas jurídicos, pero aparece el idioma. Luego, creo que de manera expresa se aparece acá. 3. Reconocer, respetar y promover el desarrollo del derecho maya, cuya proyección sobresaliente es la costumbre que regula la vida cotidiana de los mayas en la actualidad, así como de los órganos u organismos que hacen aplicación de derecho a derecho. Pero esto está en la Constitución de la República, lo que mencionaba hace un momento. El reconocimiento, el respeto y promoción de la costumbre, como dice la Constitución de la República. Y de hecho, hoy, jóvenes, incluso tiene cierto amparo, acá creo que constitucional decía, precisamente quisiera detenerme acá, tenemos unos puntitos todavía, pero especialmente en este tema, jóvenes, unos 5 minutos más, si me permiten, por favor, en cuanto a la costumbre y al derecho consuetudinario, o al derecho maya, que es derecho indígena, otros le dan la costumbre jurídica, entre otras denominaciones. Acá ha habido estudio por parte de la Universidad de San Carlos a través del Instituto Interétnico de la Universidad de San Carlos acerca de que si efectivamente existe la costumbre, si efectivamente existe la costumbre maya, existe el derecho maya o es simple y sencillamente es una invención, algo que se imaginó y se plasmó en este papel. Y de las investigaciones se desprende de que efectivamente existe, jóvenes, esta costumbre que regula, como se dice acá, la vida cotidiana de los mayas en todos los aspectos de su vida. El caso del matrimonio, por ejemplo, para la Constitución, ya prácticamente de una familia,
el matrimonio, jóvenes, en base a las normas de la costumbre de familia, ya podríamos llamar acá del derecho de familia, en base a la costumbre de la vivencia de la familia, así se organizan los matrimonios a través de la participación de los ancianos, que algunos les denominan testigos, en su propio idioma, y que al final del evento, que a veces tarda hasta 3, 4, hasta 5 horas, jóvenes, el acto solemne, donde participa la familia, el varón, de la señorita, y como se dice, amarran todo, y ya después o van a la municipalidad o invitan al alcalde para que realice el acto ya formal, que tarda más o menos como 15 minutos y mucho, media hora. O bien acuden a los servicios de un notario, de igual manera, ya solo para darle la formalidad al acto, a la formalidad en el marco del ordenamiento jurídico guatemalteco, porque dentro del ordenamiento jurídico maya, en aplicación y observancia de la costumbre maya, el matrimonio ya está consumado. Y todavía quiero jóvenes que ese matrimonio no se contempla el divorcio. Obviamente ya en el régimen vigente, en el derecho vigente guatemalteco, se contempla el divorcio. Entonces esa es una forma de... la costumbre está regulando esa vida cotidiana. Entonces, se está aplicando incluso, les decía jóvenes, tiene respaldo constitucional la costumbre. Y por otro lado, decíamos, por ejemplo, los conflictos que se plantean hoy, cuando, sobre todo en tema penal. En el tema penal, se plantean algunos problemas de delitos. Conocen las autoridades indígenas. Y una vez resuelven las autoridades indígenas, entonces no hay recurso de apelación, no hay. Lo que decir, decidido están. Y luego a veces estos casos se trasladan al organismo judicial, se trasladan a la jurisdicción, al organismo judicial de los jóvenes. Acá ya se habla incluso por parte del Ministerio Público, por parte también de la Defensa Pública Penal, por ejemplo, de realizar una homologación de lo que ya decidió la autoridad indígena para que no se reabra el caso y se tenga firme ese caso. Es un caso firme. Ya no hay derecho a aperturar o abrir ese caso porque lo decidido por las autoridades indígenas tiene respaldo. E incluso le digo, jóvenes, a algunos tratadistas, a algunos académicos, a algunos estudiosos del derecho, consideran que la constitución política de la República reconoce, llama a respetar y llama a promover la costumbre maya, y de manera general la costumbre indígena pudiera ser de los chinfa, en el caso nuestro pudiera ser también de los garífonas, para que se respete. ¿Y quién crea la costumbre? La comunidad. Como decíamos, con esos dos elementos, objetivos, subjetivos, pero la otra de quién aplica la costumbre, las autoridades indígenas. ¿Quién aplica esas normas? Las autoridades indígenas. ¿Tienen procedimiento? Sí, tienen procedimiento para su aplicación. Y de esa cuenta algunos hablan finalmente, jóvenes, casi, vamos a dejarlo más. Finalmente, jóvenes, se habla precisamente de que existe un sistema jurídico maya. ¿Y cuáles son los 3 elementos esenciales de un sistema jurídico, no solamente maya, de cualquier sistema jurídico del mundo? 1, que existan normas. Que existan las normas de la costumbre maya. 2, que existan autoridades que conozcan y apliquen esas normas. Están las autoridades mayas y aplican esas normas. Y 3, que haya procedimiento. Y efectivamente hay procedimiento para la solución de los problemas, que se diferencia totalmente, jóvenes, de lo que se llama linchamiento. Eso no es costumbre maya, eso no es derecho maya, sino que es una acción espontánea ante una impotencia de haber sufrido una agresión y tratar casi de vengarse. Eso no es derecho maya.
Dejo hasta acá, jóvenes, si no hubiera pregunta, por favor, disculpe, vamos a continuar con el análisis, dado que se nos fue un poquito el tiempo, pero si hay algunas preguntas, tenemos 5 minutos todavía. Jóvenes, por favor, compañeras, compañeros. Bien, si no hay, pues agradecerles mucho, les recomiendo la lectura de este documento. Gracias, Manuela, muy amable. Y también ya del acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, jóvenes, al final vamos a hacer una comparación. Les agradezco mucho, les deseo feliz descanso. Ahí ya tienen el documento del acuerdo, jóvenes. Creo que ahí estaríamos terminando esta unidad de nuestro programa, ya con vistas a la próxima unidad, para abordar los instrumentos jurídicos internacionales que garantizan estos derechos. Muchas gracias. Solo tenemos, por favor, creo que nos pregunta acá. Sí, diga, por favor, lo escucho. Carolina, si fuera tan mal. Sí, sí, gracias. Acaba de decir que va a hacer una comprobación de cuáles documentos, licenciado, disculpe. Bien, no, solo tal vez haciendo la aclaración, Carolina. Fíjese que estos documentos prácticamente van a estar en nuestro examen final. Entonces, yo lo que les decía, por favor, leamos los contenidos de estos documentos, ¿sí? Y luego vamos a hacer una comparación entre los alcances o limitaciones de este documento con el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Y obviamente voy a necesitar la colaboración de ustedes, ¿verdad? Una vez leído el documento. Así estamos, Carolina. Bueno, muchas gracias, muy amable. A usted, feliz fin de semana. A todas y a todos, feliz fin de semana. Feliz fin de semana.